muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Cuán bueno y cuán delicioso es buscar la presencia de Dios también por las mañanas. Así como lo es habitar los hermanos juntos en armonía, también lo es el buscar a Dios a través del estudio de su palabra. Es por eso que hoy les damos la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática correspondiente a este día martes 22 de enero. Si en esta hora usted va manejando un automóvil, si usted está tal vez ya en su trabajo o todavía en casa, es nuestro deseo de que Dios lo acompañe, que Dios esté con usted y que usted también esté con Dios. Ahora voy a presentar al hermano que conmigo va a desarrollar el estudio bíblico de hoy, y es el hermano Santos Reyes. ¿Cómo está esta mañana? Muy buenos días, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Es la alegría y un privilegio que esta mañana nosotros podamos reunirnos a este lugar para desarrollar este estudio que es de la palabra de Dios, que es de muy suma importancia en estos tiempos que estamos viviendo, donde necesitamos cada día nosotros buscar la fuente de vida que es la palabra de Dios. Y les queremos invitar a aquellos que están en esta mañana a través de la radio, a través de la televisión o cualquier otro medio que usted esté usando esta mañana. Vamos a estudiar esta lección de este día martes 22 de enero, donde vamos a aprender mucho de la historia de Josué, que esta lección viene hablando casi toda de la historia de Josué. Así es que vamos a estudiar esta semana, en este día martes 22 de enero, vamos a estudiar la historia de esta lección. Que Señor le bendiga. Vamos a orar como siempre. Lo hacemos aquí nosotros de rodillas y el hermano Santos Reyes va a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, amén. Esta mañana venimos ante su presencia, Padre, para darle gracias por el privilegio que nos da de poder abrir nuestros ojos y poder ver este nuevo día que usted nos regala. Su palabra dice que grandes son sus misericordias cada día. Usted renueva a sus hijos, Padre, para que podamos empezar un nuevo día ante su presencia, Señor Jesús, y le pedimos que esta mañana usted purifica nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que prepare nuestros corazones también para estudiar su palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu sea el que nos guíe a través de su palabra, Señor, para que toda palabra que salga de nuestros labios, Señor, salga con el propósito que usted la envía para cada uno de sus hijos. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Le rogamos y lo pedimos en nombre de Jesús todas estas cosas. Amén. Amén. La lección de hoy se llama El misterioso despliegue. Y ya pues tenemos una idea de qué se trata, ¿no? Pues ayer estuvimos hablando precisamente de esa estrategia que Dios le dio al pueblo que debía emplear allí en la conquista de Jericó. Pues la lección de hoy le llama misterioso despliegue. Porque sí, está dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué hizo Israel durante los primeros 6 días en su circunvalación de Jericó, hermanos santos? La respuesta la encontramos, mis hermanos, ahí en el libro de Josué, el capítulo 6 y el versículo 6, de 9 al 14. Y la palabra de Dios dice acá, en el 6:9 dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando las trompetas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se os oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritad. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y en el campamento pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 trompetas de cuernos de carneros,
fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron por 7 días. Interesante. Amén. Es del despliegue que hacen aquí los israelitas alrededor de la ciudad. Y bueno, cómo reaccionó la ciudad al misterioso despliegue, ya nosotros lo miraremos en el don de profecía. Amén. Antes vamos a destacar algunos puntos aquí, como por ejemplo, esto que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Primeramente, hermanos, lo que quiero destacar es el hecho de que no iba todo el pueblo dando vueltas alrededor de la ciudad, sino que eran los hombres armados. Amén. Los hombres armados y los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y por supuesto, los que llevaban el arca. Los hombres de guerra. Los hombres de combate. Esos eran los que daban vuelta alrededor de la ciudad. Es interesante también ver de que no iban a gritar, ni se escucharía su voz, ni saldría palabra de su boca hasta el día que Josué dijera. Cuando Josué dijera, griten, ellos gritarían. Así que nosotros vemos aquí que hay también una disciplina a seguir. Amén. No es un asunto de que todo el mundo hace lo que quiere, sino que para conquistar lo prometido hay que seguir las instrucciones. Amén. Especialmente del líder principal, que está bien comprometido con el Señor y que está siguiendo las instrucciones del Señor. Imagínense ustedes qué sucedería o qué hubiera sucedido, hermanos santos, si en el pueblo algunos soldados hubieran dicho, pues yo ya quiero gritar, además ya me cansé de estar dando vueltas aquí, yo ya quiero que pues veamos de qué manera nos subimos aquí por el muro. ¿Qué hubiera pasado con gente de esa naturaleza en el ejército? Pues pienso que como la orden era de Josué que no gritaran hasta que él les diera orden, pues ellos, si ellos hubiesen gritado, a lo mejor la comisión que Dios había dado, o sea, la palabra de Dios, entonces no los iba a acompañar en ese momento, porque iban a hacer lo que a ellos les pareciera mejor, o sea, se iban a desesperar, querer hacer lo que ellos no deberían de hacer, porque pues querían ver hecho eso ellos a través tal vez de sus mismas fuerzas, pero Dios quería que fuera el poder de Dios que se manifestara y que tuvieran la paciencia, la que nosotros debemos de tener siempre en cualquier caso que nosotros los den una orden. Exactamente. Y hermanos, nosotros podemos también mirar aquí lo importante que es, pues, obedecer a Dios. Amén. Lo que Dios quiere enseñar aquí es la obediencia. Así es. Ayer nosotros mirábamos que la fe era algo muy importante que ellos debían aprender con esta estrategia. Pero hoy nosotros vemos aquí, hermanos, con la obediencia a las instrucciones, Amén, a la palabra que Dios ha dado. Cuán importante es que en la iglesia, los que componemos hoy el pueblo de Dios, también, hermanos, pues cooperemos siguiendo la disciplina que se implementa y de esa manera, hermanos, no salirnos de lo que Dios ha mandado. Bueno, nosotros vemos de que esto lo hacían, dice, por 6 días, y aún llegó el 7º día, cuando también allí lo hicieron. Pero por 6 días ellos daban esa vuelta, una por día, y luego regresaban al campamento. Así lo estuvieron haciendo. Así nosotros vemos que esto, como dice la lección, es un misterioso despliegue. Amén, así es. Pero con una grande enseñanza. Así porque es. la ciudad, ante aquello que miró, ¿qué fue lo que aprendió o cómo reaccionó? Según el don de profecía. Vamos a leerlo. Amén.
Aquí en la Patriarcas y Profetas, en la página 22 al 522 al 523, tenemos este comentario muy que por nosotros podemos aprender mucho de esta historia. Dice, en obediencia al mandamiento divino. Primer lugar, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Dice, Josué reunió al ejército de Israel. No debían emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando, dice, el arca de Dios y tocando las bocinas. En primer lugar, venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego el arca de Dios rodeaba de una aureola de gloria divina. Era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Podemos entender acá que dice que ellos no podían, los guerreros estaban listos, pero ellos no podían empezar una batalla, o sea, sin la orden. A lo mejor ellos podían haber empezado a la guerra, pero pues había un mandamiento que ellos necesitaban esperar hasta que Josué les diera la orden. Ahora, también es de destacar aquí, hermanos santos, lo que dice, de que el arca iba con ellos siempre. Amén. Y esta, dice, estaba rodeada de una aureola de gloria divina. Amén. ¿Por qué? Porque allí estaba, hermanos, manifestada la presencia de Así Dios. es. Así que nosotros vemos que quien comandaba aquella estrategia era Dios mismo. Amén. Y el don de profecía dice que realmente era Jesucristo. Así es. Es más, el don profético dice que ángeles iban también acompañando. Cristo y los ángeles iban al frente de aquellos ejércitos. Por supuesto eran invisibles. Pero hermanos, en esa arca, símbolo de su presencia, nosotros miramos que sencillamente iban obedeciendo al Señor en lo que Él mandaba. Amén. Y esto es digno de destacar. Dice, estas gentes seguían, dice, el ejército de Israel seguía con cada tribu bajo su estandarte. Seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Tal era la procesión que rodeaba la ciudad condenada. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Una vez dada la vuelta, el ejército volvía silenciosamente a sus tiendas y el arca se colocaba nuevamente en su sitio en el tabernáculo. Miren qué interesante. Amén. La presencia de Dios daba la vuelta con ellos alrededor de la ciudad y luego era colocada en el tabernáculo y allí esperaban hasta el siguiente día. ¿Qué sigue diciendo? Dice Acerca de la reacción de ahora de los habitantes de allí de la Jericó. ciudad de Jericó. Dice, con asombro y alarma, los centinelas de la ciudad observaban cada movimiento y lo referían a las autoridades. No comprendían el significado de todo este despliegue, pero al ver aquella hueste numerosa marchar cada día alrededor de la ciudad con el arca santa y los sacerdotes que la acompañaban, el misterio de la escena infundió terror en el corazón de tanto de los sacerdotes como del pueblo,
volvieron a inspeccionar sus fuertes defensas, seguro de que podrían resistir con éxito el ataque más vigoroso. Muchos se burlaban de la idea de que estas demostraciones singulares pudieran hacer marchar y hacerles daño. Otros eran presa de vapor al ver la procesión que cada día cercaba la ciudad. Pienso que ellos estaban como le quiero decir la palabra, que ellos habían puesto la mirada, o sea, el pueblo de Jericó ellos estaban pensando que los muros que los tenían bien forzados. Dice que eran dobles los muros, y ellos pensaron, pues con lo que no tenemos, estos que están, esa rodeadera de todos los días que vienen acá, y pues no pasa nada, ¿entiendes? Y ellos sabían que tenían una ciudad muy amurallada, y ellos estaban confiando en eso, y dijeron, estos locos, ¿qué van a poder entrar en esta ciudad que no tenemos bien fortificada y bien fundamentada? Entonces ellos estaban confiando en eso, pero no sabían que para el poder de Dios no había nada imposible para que el pueblo de Israel pudiera entrar a esa ciudad. Interesante que dice que al mirar a los israelitas, ajá, que cada día daban vueltas alrededor, eso dice, infundió terror en el corazón, sí, tanto de los sacerdotes, de los ídolos de allí de Jericó, como también del pueblo mismo. Y volvieron a inspeccionar, dice, sus defensas de la ciudad, y entonces miraron de que podían resistir con éxito el ataque, por muy fuerte que fuera. Pero pues también hubieron unos que se burlaban de esa idea, de las demostraciones singulares que se hacían, que cómo eso les podía hacer daño. Pero sin embargo otros les daba miedo. Amén. Les daba miedo de ver cómo esa procesión alrededor de la ciudad. Hermanos, la ciudad de Jericó pues era la primera ciudad de Canaán que había que conquistar. Era pues inexpugnable en el sentido difícil de penetrar. Dice que estaba sobre una colina, y para poder llegar a ella pues había que subir. Y aparte de eso, dicen los historiadores, que tenía doble muro, y que eran muros enormes. Yo me pongo a pensar cómo realmente les infundía eso a ellos, esa gran seguridad, y al pueblo de Israel dar vueltas alrededor por órdenes divinas. Realmente era bastante misterioso. Mientras que unos tal vez les daba risa, en el caso de los de Jericó, también habían allí otros que les daba miedo. Pero el pueblo de Israel, obediente, obediente. Yo estoy aquí destacando ahora la palabra obediencia, porque esa es una palabra que necesitamos nosotros poner en práctica, mis hermanos. Finalmente, hermanos santos, ¿qué sucedió el séptimo día? Josué 6, 15, 16 y 20. Vamos a ver qué nos dice Josué 15. Dice, y sucedió que en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces solamente. Este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces, y aconteció que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. ¿Hasta el 20? Sí. Hasta el 20. Enviamos, pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna
cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Mas toda plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro son consagrados a Jehová, entrarán al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron trompeta, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Tremendo, tremendo. Finalmente cayó la ciudad. Amén. Finalmente, hermanos, Dios la destruyó. Finalmente, siguiendo las instrucciones, el pueblo miró el grande evento, la gran señal del poder de Dios. ¿Qué podemos finalmente aprender con todo esto según Hebreos 11:30? Hebreos 11:30 nos dice: dice Hebreos 11:30, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué le parece? Tremenda, ¿verdad? Porque primero empezaron rodeándolo una vez, cada día iban a dar una vuelta. Y pasaron así los días, y a lo mejor el pueblo de Jericó ha de haber pensado, pues, esto no van a hacer nada, esas vueltas, y no sucede nada, no pasa nada. Pero no dejaban de estar alertándose, ¿verdad? Unos estaban, como dice, burlándose, pero estaban otros que estaban preparándose. Pero cuando el Señor dio la orden, el día que el Señor había puesto fin a esa ciudad, fue cuando, pues, el último día que ellos rodearon la ciudad por 7 días, dieron 7 vueltas el último día, y fue cuando cayeron los muros. Aquí nosotros vemos, hermanos, cómo, pues, finalmente la fe fue la que triunfó. Amén. Pero noten ustedes la fe cómo iba allí acompañada de las obras. La obediencia. Nosotros vemos que el pueblo seguía y seguía las instrucciones e hizo las cosas como Dios mandó. Amén. Entonces la fe nunca la vamos a separar de las obras. Las obras son el resultado de la fe. Amén. Y finalmente dice que fue por fe Así que es. la ciudad cayó. Vamos a terminar con la última nota que trae el espíritu de profecía aquí, que me gustaría que la lea también, hermano. Dice: con qué facilidad los ejércitos del cielo derrotaron unos muros que habían parecido tan formidables a los espías que dieron el informe desfavorable. La única arma que entró en combate fue la palabra de Dios. Qué bendición. Pero se dejó que el Todopoderoso se hiciera cargo de toda la obra. Así es que Amén. Dios es el que tiene todo el poder y todo el poderío para que nosotros tengamos esa fe y confiemos en Él, que Él será el que va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Quizás nosotros como humanos quisiéramos hacer las cosas como a nosotros nos parece, pero el poder de Dios, y si nosotros estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, esperando el mandato cuando el Señor dé la orden, entonces nosotros vamos a triunfar con Él. Exactamente. Los espías que dieron el informe desfavorable que menciona aquí, no fueron los 2 que mandó Josué, sino aquellos 10, se recuerdan, que Moisés también envió junto con Josué y Caleb en aquella ocasión, y que trajeron un informe desfavorable. Pues resultó que esos muros que les parecieron a ellos difíciles de derribar, aquí ahora, con una gran facilidad, son derribados por Amén. los ejércitos del cielo. Así es, amén. ¿Por qué? Porque fue Cristo y los ángeles. Recuerden, Amén. Cristo está con la espada desenvainada y le dijo a Josué: yo he venido ahora como capitán de los ejércitos. En otras palabras, aquí están los soldados celestiales que ahora van a derribar esa ciudad. Por Amén. eso dice, con facilidad, dice, los ejércitos del cielo derribaron unos muros que habían parecido tan formidables a los espías de aquellos
de aquellos tiempos, Amén. los 10 que trajeron el informe desfavorable. Pero interesante, la única arma que entró en combate fue la palabra de Dios. Amén. Y la fe de aquellos que creyeron en ella, hermanos, así nosotros vemos que Dios hizo cargo de todo lo demás. Que el Señor nos ayude. Amén. Para que nosotros, hermanos, también seamos obedientes a la palabra de Dios. La palabra que Dios dio a Josué, el pueblo, los soldados, la siguieron al pie de la letra. Amén. Y miren ustedes, cuando tú tienes fe y obedeces a lo que la palabra dice, hermano, es una bendición la que está asegurada. Amén. Amén. Es algo que Dios va a hacer contigo grande. Así que hoy vamos a orar para que nos ayude el Señor, no solamente a tener fe, sino también a demostrarlo con actos de fe, con obediencia a su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, hoy nosotros vemos cuán importante es obedecer la palabra. Amén. Porque si tu pueblo no hubiera obedecido la palabra, si los que andaban dando las vueltas se hubieran cansado de esa instrucción, oh Padre, pues ellos realmente no hubieran tenido el privilegio que tuvieron. Así es. Pero podemos nosotros ver que cuando se obedece las instrucciones, cuando se obedece la palabra, así sea extraño, así sea misterioso lo que tú demandes, Señor, si solo obedecemos, Amén. nosotros vemos que la victoria está asegurada. Amén. De manera que hoy te rogamos que nos ayudes a ser obedientes, a ser muy atentos a lo que tú mandas en tu palabra y a ponerlo por obra. Amén. Que no hagamos lo que nosotros querramos, sino que siguiendo tus instrucciones, hagamos aún aquellas cosas que nos parezcan extrañas. Con solo que tú lo mandes, oh Señor, que nosotros lo obedezcamos. Amén. Te lo pedimos, que nos ayudes a ser obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor